Bueno, pues vamos a comenzar con el capítulo 16 de la Epístola de los Romanos. El capítulo 16 es el de la despedida, de los saludos finales, pero también hay mucho que podemos aprender. Recordar lo que hemos venido hablando hasta aquí. Cuando Pablo comienza escribiendo el primer capítulo de los Romanos, lo primero que hace es hablar del Evangelio de Cristo y la justicia que es por la fe y de cómo debe caminar el justo por fe y para fe, de fe en fe, fe de principio a final. Y en la segunda mitad del capítulo 1, Pablo nos lleva a ese viaje en el cual nos encontramos en un juzgado, nos encontramos en un tribunal, donde vemos que hay un Dios sentado en el trono, justo, perfecto, imparcial, y que tiene una ira. Hay una ira que se está mostrando contra el ser humano. Y el apóstol Pablo empieza a explicar. Entonces presenta a Dios y presenta al ser humano, lo pone en el banquillo de los acusados, y Juan Fiscal se pone de pie y dice: voy a leer los cargos que tengo contra el ser humano. Y empieza a relatar todos los cargos que hay contra el ser humano en la segunda mitad del capítulo 1. Pues mira, el ser humano le ha dado la espalda a Dios, el ser humano se ha ensoberbecido, no ha querido saber nada con su creador, no lo ha reconocido, ni siquiera le ha dado gloria, ni lo ha honrado, ni las gracias le ha dado. Y esto lo que ha hecho es que entre en un embotamiento mental y espiritual, y profesando ser sabio, profesando ser inteligente, profesando querer conocer a Dios, al final se ha puesto a adorar a una vaca, literalmente, y intentando envanecerse en los razonamientos donde el ser humano quiere elevarse a Dios o quiere traer a Dios a la misma altura que el ser humano para entender más a Dios. Lo ha entendido cada vez menos y ha tenido una imagen cada vez más distorsionada del ser humano. Y por no querer someterse a la gloria de Dios, ha querido poner al ser humano como Dios, y luego cuando no lo llegaba ha querido poner hasta animales, cuadrúpedos o cualquier tipo de imagen, o hasta el sol, para tocarle las palmas cuando se pone el sol o cuando sale. Y ha entrado en una necedad y ha entrado en una espiral donde Dios lo que ha hecho es abandonarlo a su propia mente, a su propio gobierno. ¿Qué sale de tu corazón? ¿Qué sale de tu mente? ¿Paz? ¿Convivencia? ¿Armonía? ¿Seguro? A ver, gobiérnate. ¿Y qué es lo que ha salido? Guerra, mentira, abuso, gente sin afecto natural, gente desobediente a los padres, gente blasfema, y empieza a describir la espiral descendiente del ser humano. Y todo viene por rechazar al Creador. La vasija diciéndole al Creador: no te reconozco, no creo que exista, y si existe, me da igual porque quiero vivir mi vida. Teniendo en cuenta que el Creador podría dejarla caer, ¡plá!, y se rompería. Y entra en esa decadencia. Y Pablo está relatando, y el ser humano ahí en la silla de los acusados con la cabeza para abajo. Y es necesario que se haga esta acusación y quede bien clara, porque si no, alguien podría llegar a pensar que Dios es injusto, o que Dios manda a la gente al infierno porque es malo, o que no es amoroso. Y Pablo dice: no. Injusto sería no mandar al ser humano al infierno. Injusto sería no mandar a un violador al infierno. Pero injusto también sería que alguien que todos los días le da la vuelta a su creador, pasa y se revela y escupe en la cara, si lo podría decir figuradamente, de su creador, que fuera un cielo de gloria y de bendición. ¿Qué clase de amor sería ese? Eso no sería amor, eso es Papá Noel. Y Pablo pone el punto sobre la I ahí, claramente. Y dice: no, el ser humano tiene esta condición. Además termina diciendo: y no solamente el ser humano sabe, porque tiene una conciencia que ha llegado a cauterizar, pero lo sabe. Y hay una naturaleza y hay una eternidad en el corazón. Y el ser humano sabe, dice Pablo, que los que hacen tales cosas son reos de muerte, pero aún así las hacen. Y no solamente las hacen, sino que invitan a otros a hacerlas. O sea, con descaro delante de Dios. Y ahí presenta el caso el fiscal, para que todo buenismo se calle. Y todo aquella que pueda decir: bueno, pero es que el ser humano no sabía lo que hacía, mira que nació en el Congo, que las excusas se acaban. Y cuando llega al capítulo 2, de repente empieza a hablarle al ser humano, pero lo empieza a otra persona. Y es a ese que está en una esquina mirando al ser humano en el banquillo diciendo: ay, madre mía, qué malo. Menos mal que yo no soy así. Menos mal que yo no he matado a nadie. Yo tengo mis luchas, pero yo no he matado a nadie. Y empieza a decir: no, tú siéntate en el banquillo también. Porque tú que juzgas a otro, a ti mismo te condenas, porque lo que le dices al otro que no haga, tú mismo lo haces. Y tú que te quejas de políticos que robas. Y tú que te quejas de violadores, miras a niñas de 13 años con codicia y con adulterio y con lujuria en tu corazón. ¿Qué te crees, que Dios no ve? ¿Qué te crees, que Dios no ve? Que a lo mejor no te atreves a matar a uno porque vas a la cárcel, pero en tu corazón has matado a 40. ¿Qué te crees, que Dios no ve? Podemos engañar a Dios, y el apóstol Pablo va a por el bueno, a por el que se cree, a por ese sevillano que dice: irías al cielo si muriera, y dijera: hombre, claro, por la puerta grande.
Pero alguna vez has cometido adulterio con tus ojos, ahora mismo lo estoy haciendo. Y tú todavía piensas que vas al cielo, hace falta la ley, porque estás totalmente engañado. Por eso se trajo la ley, porque el ser humano no era consciente ni siquiera de su situación. Por eso tuvo que venir la ley para enseñarle al ser humano quién era. Pero un poco más tarde en el capítulo le dice, por cierto, ¿qué pasa contigo, religioso, católico, romano de toda la vida? ¿Qué pasa contigo, evangélico, protestante de toda la vida? ¿Qué pasa contigo, budista, que tú te apoyas en tu religión? Estás en las mismas, que son 4 obras, que es tu intento de conseguir algo cuando estás podrido por dentro y Dios, que es santo, lo ve. Y en el capítulo 2, entre la segunda mitad del capítulo 1 y el capítulo 2, Pablo pone claro como fiscal todas las acusaciones que están delante del hombre y llega al capítulo 3 diciendo, el juez es justo y en justicia condena al ser humano, porque es el ser humano el que le ha dado la espalda a Dios. Y unos se refugian en unas cosas, otros se refugian que no son tan malos, otros se refugian en su religión, pero todo el ser humano ha pecado y está destituido de la gloria de Dios. Y dice, por cierto, pasen los testigos, y Pablo trae los testigos, primera parte del capítulo 3, trae a un historiador, oiga, dígame usted lo que ha visto, y el historiador le cuenta de la historia del ser humano. Dice, no, yo he sido testigo de cómo el ser humano, empezando por Adán, siendo perfecto y estando en un estado perfecto, cuando muere Adán, todavía viviendo Adán, el padre de Noé, deja a un Noé donde la humanidad se ha ido a pique. No se había muerto Adán, casi no se había muerto Adán y la humanidad había llegado a tal punto de miseria que Dios dice, me la voy a cargar entera. ¿Cómo es posible que el padre de Noé conviviera 50 años con Adán? Lo cual quiere decir que todos los que vinieron antes de Noé pudieron conocer a Adán, pudieron conocer la historia de primera mano, de su boca, de lo que pasó en Edén. Y aún así se corrompieran. ¿Cómo es posible que desde que Adán pecó hasta los tiempos de Noé, 1500 años más tarde, ya se había ido la humanidad a pique y Dios dice, me la cargo entero? Dice, porque no quedaba otra, porque no había remedio. No es cierto, porque en medio de esa decadencia había un Enoc que por fe agradó a Dios y Dios se lo llevó. ¿Por qué Enoc sí respondió a Dios? ¿Por qué Enoc sí creyó a Dios? ¿Y por qué en medio de esa decadencia aparece un Noé que Dios dice, este es justo? Es más, por amor a este justo es que voy a salvar a la raza humana. No, el historiador dice, no es cuestión de saber, ni siquiera es cuestión de la ley, porque en ese momento todavía no había ley. Había un testimonio dado a través de Adán y sus hijos, y aún así la humanidad se fue a pique. No. Y dicen, bueno, siguiente testigo, llega el médico, y empieza a hablar el médico. Mire usted, la humanidad no es que está mala de las manos, es que está mala de la cabeza, está mala del corazón, está mala de las manos, y está mala de los pies. Sus pies corren a derramar sangre. Y cuando llega a la mitad del capítulo 3, el juicio está plantado, el veredicto está plantado y el reo está como tiene que estar. Pero entonces, alguien en el juzgado dice, bueno, he escuchado que hay una opción para casos como este. He escuchado que hay otro tipo de justicia que se le puede aplicar a casos como este. Y de repente empieza a hablar de otro tipo de justicia que es por la fe, que no es por la obra. Y todos en la sala dicen, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué justicia me hablas? Y la segunda mitad del capítulo 3 de Romanos dice, la justicia de otro aplicada al reo. Existe la posibilidad de que este reo, que no tiene ningún tipo de posibilidad, pero existe la posibilidad de que se le aplicara la justicia de otro en su lugar. Entonces todos se paran, los juristas se paran, empiezan a rascarse la cabeza y dicen, ¿esto será posible? Porque esto suena a injusticia total. Suena a chanchullo. ¿Esto es legal? Y entonces empieza el capítulo 4 diciendo, hay un antecedente, hay jurisprudencia. Mira, hubo un señor que se llamó Abraham, que porque se aferró a esta justicia, recibió una justicia que no era suya y que no merecía a través de la fe. Si hay precedente de alguien que recibe una justicia de otro, pues si hay un precedente, a lo mejor para este reo existe la posibilidad. Eso sí, hay que aferrarse a esa justicia, no a la justicia de sus hechos, ni de sus obras, porque la justicia de sus hechos y sus obras tiene clara la condena y el destino. Pero ¿cómo es eso de que la justicia de otro podría serle aplicada? Y cuando llega al capítulo 5, empieza a explicar rápidamente de que si otro pagó el precio, de que si otro, siendo santo, puro, inocente, recibió un pago que no le correspondía, él podría intercambiar su justicia con alguien que sí merecía ese pago. Y empieza a hablar, no, es que por la obra de Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios, el Verbo, la palabra hecho carne, Él hizo algo que no se para a explicar demasiado, pero que lo puedes ver con más expansión en Hebreos y en otros lugares.
en el que él pasa por todo un proceso en el cual él comienza a proveer justicia que él no necesitaba para él, porque él sí era justo, pero empieza a proveer un almacén, una legalidad de justicia que puede alguien beneficiarse de ella. Y al final del capítulo 3 habla de la propiciación y de la sustitución. Y habla de la justificación por la justicia de otro. Y al final del capítulo 4, después de hablar del precedente de Abraham, habla de la muerte y la resurrección de Cristo como la firma legal de que esa justicia de otro está disponible para ese reo. Y a partir del capítulo 5 empieza a hablar de esa justicia, de esos beneficios y de cómo puede ser alcanzada. Porque si bien hay una posibilidad de que haya un intercambio y se aplique una justicia que usted no merece, tiene que hacerse de la forma correcta, de la forma legal. Tiene que quedar claro que usted se retracta de su pecado y que usted pone toda su confianza en la justicia del otro. Y usted pasa a estar bajo el señorío del otro, porque usted se aferra a la justicia del otro. Y a partir de ahí, el juez ya no ve más a usted, ve la justicia del otro. Y por cierto, que esa justicia no ha salido gratis, porque el otro ha tenido que pagar todo lo que usted merecía. Y el otro no es que ha sudado sangre, 7 veces sangre. Sangre de las barbas arrancadas, sangre de una paliza en la cara, que dice que no le quedaba ni forma humana. Sangre de una corona de espino, que te llega casi hasta el cráneo, y encima te dan con varas en la cabeza. Sangre de unos latigazos, que estaban contados en número, y no podían más dar de un número. Y lo que hacían es, bueno, pues ya que nada más que puedo dar un número, le pongo 3 cuerdas con ganchos para que cada latigazo haga el triple de daño. Y sangre de unas manos apuntilladas. Sangre de unos pies apuntillados. Y sangre de un costado clavado, donde al final lo que sale es agua. Hasta la última gota de sangre cuesta proveer ese intercambio de justicia. Y ahora tú puedes beneficiarte si tú te pones bajo esa justicia. Te sometes a esa justicia. Y crees, y si tú crees y confiesas, esa justicia que ha sido provista legalmente es recibida. Y a partir del capítulo 5 empieza a explicarnos cómo esa justicia tiene consecuencias positivas para el reo. Paz para con Dios. Paz. Y empieza a hablarnos el porqué. Y se nos habla de Adán como hombre, como cabeza de la humanidad, pero Cristo como hombre y cabeza de la humanidad. Que en Cristo tenemos todos los beneficios de la obra de Cristo. Y en el capítulo 6 se nos dice, y además, esta gracia, esta justicia, este poder, no solamente trata con tu pecado, sino te habilita para una herencia de una vida sin pecar, porque no le debes nada al pecado. Es más, tú te acoges a esta enmienda, te acoges a esta justicia, pero a partir de ahora quiero verte viviendo según esa justicia y sometido a esa justicia, porque ahora ya no eres reo, ya no hay excusa para que vivas como vivas. Ahora tienes la justicia de Cristo, por lo tanto vive de forma acorde. Y cuando llega al capítulo 7 dice, por cierto, un caso especial, los que tuvieran ya compromisos con la ley, judíos, tranquilos porque todo esto es legal. Todo esto está revisado en acta, esto es legal, porque ha habido muerte y como ha habido muerte puede quedarse liberado de un pacto para entrar en otro pacto. Y por cierto, que nadie intente vivir esto con el parámetro anterior, porque si no lo que se va a encontrar es una lucha interna que no va a poder sobrellevar. Si quieres vivir en este nuevo pacto, bajo los parámetros de la ley y del esfuerzo, lo que te vas a encontrar es peleando contigo mismo. ¿Por qué? Porque hay unas consecuencias temporales de haber sido un reo y es que te queda una carne dentro. Es ilegal, tienes un ocupa en tu casa, tienes que mantenerlo a raya, matarlo y echarlo. Pero tienes el derecho porque estás bajo una nueva justicia. Y en el capítulo 8 te dice, yo te voy a enseñar a vivir. Yo te voy a enseñar los beneficios de esa justicia que ha sido ganada con cada gota de la sangre de Cristo. Yo te voy a enseñar. Mira, tienes el beneficio de ser guiado por el Espíritu Santo. Tienes el beneficio de poder llamar al Dios del cielo Abba, papá. Tienes el beneficio de que Él está por ti, no contra ti. Tienes el beneficio de cuando viene el acusador, Él es tu abogado, porque estás bajo su justicia. Y tienes a ese paracleto, a ese tutor, a ese ayudador, que si te sometes a Él, vas a vivir una vida que no te lo vas a poder ni creer, vas a poder heredar. Y a Él se te ha puesto a tu lado como tutor para ayudarte a heredar lo que se te ha dejado. Y ahí se para el 8, llegan los últimos que hemos visto. Hace un paréntesis y dice, tratemos con Israel. ¿Qué pasa con todos los que están leyendo esta carta que son del pueblo de Israel? Y trata el 9, 10 y 11 con Israel. Y le habla de que Dios es soberano, pero que el hombre tiene una responsabilidad. Y le habla en el 10 de la salvación y cómo Dios ha establecido la salvación por medio de Jesucristo, la fe y la confesión. Y en el capítulo 11 de los planes, la hoja de ruta que Dios tiene marcada para el pueblo de Israel. De paso advirtiendo a los gentiles que permanezcamos y seamos fieles.
Y cuando llega al capítulo 12 retoma y dice, por cierto, todo lo que he hablado, ahora tenemos que hablar de comunidad, tenemos que hablar de iglesia, porque esto no se queda en ti, no se queda en mí. Ahora hay que hablar de cuerpo. Y empieza en el 12 a hablar del cuerpo. Y si puedes resumirlo, hay una palabra que sobresale. Amor, 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 amor. Pasando por el 13, oye, sí, cuerpo sí, pero no estamos en una burbuja, vivimos en este mundo. Sí, te voy a enseñar a vivir en este mundo. Te voy a enseñar que tienes autoridades, que tienes que someterte, pero que puedes vivir la vida cristiana incluso con un Nerón de gobernante. Te voy a enseñar. Y cuando llega el 14 dice, y te voy a enseñar algo más difícil, a cómo vivir con gente que no piensa igual que tú. Y empieza a hablar de la conciencia, empieza a hablar de cada uno tiene sensibilidad y cómo hay cosas más importantes y cosas menos importantes que quedan a la conciencia de cada uno, pero que lo que debe premiar es un sentido de paz, amor y armonía y un sentido de que Él nos va a juzgar, Él es juez de vivos y muertos y vamos a dar cuenta cada uno delante de Él. Y cuando llega al capítulo 15 dice, y esto hay que llevarlo al mundo, porque ustedes gentiles que no erais pueblo, ahora sois pueblo, y Cristo se regocija en que vosotros seáis pueblo, Israel se regocija o debe regocijarse en que seáis pueblo. Y esta es mi misión, que alcancemos al mundo entero con este mensaje, que seamos testigos, y así vivo. Y os pido vuestra oración, termina diciendo el 15, porque las cosas están duras, tengo que ir a Jerusalén, tengo que hacer cosas, pero os animo, orad conmigo y os animo a ser testimonio a este mundo de lo que Dios ha hecho. Y por fin llega el 16. Y dice, bueno, voy a despedirme. Y dice lo siguiente. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneo, amado mío, y que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Vamos a parar ahí, sigue haciendo despedidas. Este capítulo nos va a enseñar, entre otras cosas, cómo era Pablo, cómo era San Pablo, qué actitud tenía. Nos va a enseñar cómo él hacía el ministerio y nos va a enseñar qué es lo que él valoraba en la gente. Es muy interesante, primero, tener en cuenta de que Pablo no había fundado esta congregación y en principio se cree que nunca había estado allí. ¿Cómo podía tener un recuerdo de tanta gente con nombres y apellidos? Porque Pablo valoraba las relaciones, valoraba las personas. Es muy posible que se hubiera encontrado con estas personas en otras partes de la zona, en otras partes de Asia Menor, y los hubiera conocido en diferentes partes. Y él los recuerda, él habla a cada uno, él pone en relieve alguna virtud de cada uno de ellos. Y este es el corazón de Pablo. Las personas, fulano, mengano. Número uno. Número dos, habla un porcentaje importante de mujeres. Y cómo han colaborado con él y cómo le han ayudado. O sea, sacando de en medio cualquier cliché de que Pablo era machista o misógino, cuando él está ahí hablando de ella, poniéndolas en valor. Y también la humildad de él, porque él podía callarse todas estas cosas y decir, yo lo he hecho solo porque soy un superhombre, porque soy un superapóstol. Y no, él dice, ha sido un trabajo en equipo, este me ha ayudado, el otro me ha ayudado, dependo de este. Una persona humilde. Por otra parte, veremos que las características que él habla de cada uno de ellos son muy interesantes porque no son las características que hoy en día se ponen en relieve. Este tipo de personas, por lo menos tal como las leemos aquí, no serían los candidatos hoy a ser las superestrellas, porque no hablan ni de cómo predican, no hablan ni de los demonios que echan, no habla de los muertos que levantan, no habla del tamaño de sus congregaciones, no habla de nada de eso. Habla de carácter, carácter, carácter. Febe, la recomiendo. Me recomiendo, la recomiendo. ¿A ella o a ti? No, a ella. ¿A una mujer? La recomiendo. Os la recomiendo, os la pongo en valor. Mira, esta mujer, que además es curioso porque es una forma femenina, su nombre es la forma femenina de un título que se le daba al dios pagano Apolo, que significa brillante. Y es curioso porque ella se convirtió y no se cambió el nombre. No sentían la necesidad de cambiarse el nombre, aunque hacía referencia a un dios pagano, lo cual no significa que no esté bien el que quiera cambiarse el nombre, ¿verdad? Pero no se lo cambió. Tenía un nombre feminizado de un dios pagano y no se lo cambió. Dice que era una servidora. Habla de un sentido de ministerio, cuando está hablando de ministerio de servicio, de diaconía, de servicio. Y lo pone en contraste con episcopos, que es los ministerios de gobierno. Diáconos, episcopos, los ancianos, los pastores. De hecho, al principio, los primeros años, a todo el mundo se le llamaba diáconos, servidores. Pero 10 años más tarde de que empieza la obra, posiblemente comenzando en Filipos, empieza a marcarse la distinción entre los que son servidores y los que son servidores episcopos. O sea, con autoridad de gobierno.
Y aquí Pablo pone el punto de que es ministra, de que tiene ministerio, de que gestiona, de que hace, pero que es servidora, no es pastora, no es anciana, en el sentido de gobierno de la iglesia. Probablemente, dice Clark, Calvino, Wesley, David Guzik, un montón de gente, probablemente era una persona que enseñaba a los nuevos convertidos o que ayudaba con los enfermos. En ocasiones eran personas que habían enviudado y lo que hacían era dedicar ahora su viudez a servir a la casa de Dios. Era de Cencrea, esa era su ciudad natal, que es una ciudad portuaria cerca de Corinto, como a 2 horas. Y ahora Pablo dice, recibirla como es digno de los santos. ¿Qué forma de respetar a la persona? ¿Qué forma de ponerla en valor? Recibirla, ayudarla en lo que necesite, ponerse a su lado en lo que necesite. Es curioso porque esta misma fórmula de recibirlo, ayudarlo en lo que necesite, es la misma que también Pablo usa para Epafrodito en Filipenses 2:29, para Marcos en Colosenses 4:10 y para Tito y para otros. O sea, está poniendo en valor la función y el servicio que hace la persona, e igual que de otros ha dicho, oye, recibir a Timoteo, recibir a Tito, recibir a esta hermana, cuidarla y poneros al lado de ella para lo que ella necesite. Qué forma de honrar a la persona. ¿Por qué? Porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Pablo lo reconoce. Ella, una diaconisa, una persona con un ministerio de servicio, me ha ayudado, ha sido de ayuda para mí. Lo reconoce, lo alaba. Posiblemente tenía algún tipo de liderazgo en un área de servicio o algunas responsabilidades. Y era una persona íntegra porque Pablo la está recomendando. Pero no solamente Pablo recomienda, es que la carta la lleva por mano de ella. Entonces tendría que ser una persona de confianza de Pablo. De hecho, también una de las palabras que usa ahí, prostatis, a la cual se le ha querido sacar petróleo para decir que tenía una posición que no es concordante con el resto de la escritura, prostatis tiene un sentido de alguien que tiene una responsabilidad de gestión sobre algo empresarial. Y los historiadores creen que lo que era una mecenas, tipo lo que pasó con Lidia. Una persona que movía material, que se movía mucho y viajaba mucho y tenía responsabilidades por tema empresarial porque movía material. Y es posible que por eso conociera a Pablo y por eso en este viaje manda la carta con ella. De ahí a querer extrapolarlo a otra cosa, pues es como siempre querer forzar, ¿no? Entonces el apóstol Pablo pone en relieve la importancia que tiene esta servidora, esta ministra, esta persona que tiene responsabilidad y cómo ha bendecido a la iglesia, a muchos y a mí mismo. Recibirla con honra. Ahora pasa al siguiente y habla de Priscila y Aquila. Ahora quedémonos con lo que ha resaltado de Febe, que es una persona, dice, que es servidora, diaconisa, servidora y que ha ayudado a muchos. Está hablando de espíritu, de servicio y de compromiso. Ahora va a hablar de Priscila y Aquila. Y cuando hablamos de Priscila y Aquila hay que ponerse de pie y poner la mano así. Dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Ahora, ¿qué pasa con esta Priscila y Aquila? Bueno, para empezar, habían pasado dos décadas desde la ascensión de Cristo, la semilla del Evangelio había llegado hasta Roma, y encontramos aquí que se levantan estos colaboradores. Era un matrimonio de varias culturas y eran compañeros de profesión de Pablo. Una pareja joven, mixta, que vivía en Roma y que tenía un negocio de construcción de tiendas, de textil. Nada muy espectacular. Ahora, en el año 49, que ellos viven en Roma, ellos tienen que salir de Roma por un edicto de Claudio y se van a Corinto. En el año 50 conocen a Pablo en Corinto y se hacen amigos y trabajan juntos. Posiblemente Pablo trabajaba en la empresa que ellos tenían de hacer tiendas y ellos le dan trabajo a Pablo en su empresa, ¿vale? 2 años más tarde, en el 52, Pablo se va a Éfeso y ellos se van con él y se trasladan con él y trasladan la empresa a Éfeso. 2 años más tarde. Se quedan un tiempo en Éfeso. Se compran una casa grande porque tienen dinero y la usan como centro de operaciones en Éfeso. Se abre una iglesia en su casa y Pablo colabora y enseña en su casa en Éfeso. Allí, estando ya en Éfeso, les llega un tal Apolos, que es una persona muy erudita,
pero que todavía no ha tenido revelación sobre ciertos aspectos. Y estos dos señores, este matrimonio, es el que Pablo designa para que ellos enseñen a Apolos, el gran predicador. O sea, estos hermanos, esta pareja, están viviendo en pro de la obra, financiando la obra, cuidando a Pablo, viajando a donde va Pablo, convirtiendo su familia en un centro de operaciones y además son respetados suficiente por Pablo para que ellos son los que enseñen a un predicador como Apolos. Posiblemente en el año 57 vuelven a Roma y les pilla ya allí cuando viene Febe con la carta de Pablo. Pero es que ya en Roma han vuelto a comprar una casa y abrirla para tener una iglesia. Y Pablo le dice un saludo a la iglesia de la casa de Priscila y Aquila. O sea, estos señores donde van, usan su empresa, usan su casa, usan sus recursos para bendecir a los ministerios y para plantar una iglesia en su casa y para enseñar y capacitar a otros ministros. Vaya parejita, vaya parejita. No dice que predicaron, no dice que echaron fuera milagros, no dice que escribieron ninguna epístola. Sigue diciendo, posiblemente más adelante vuelven a Corinto y habla de la relación que Pablo tenía con ellos. Es posible que el hecho de que hicieran tiendas, porque tenía una empresa de tiendas en aquellos tiempos daba mucho dinero, le permitiera a Pablo poder trabajar con ellos de una forma que tuviera un trabajo que le permitiera hacer ministerio. Muy posiblemente ellos regulaban cuánto tenía que trabajar Pablo para que pudiera hacer ministerio. Eso pasa a día de hoy. Hermanos que tienen empresas y tienen gente trabajando con ellos que están en el ministerio y le dicen, mira, tú no me eches las 8 horas, échame 6 horas, y porque yo sé que te hace falta allí, hace falta allí, hace falta allí. Escúchame, conmigo está bien. O, escúchame, tú tienes tus vacaciones, pero si necesitas ausentarte porque te vas a un viaje ministerial, dímelo y arreglamos. La casa de ellos, 1 Corintios 16, 19, 16, 5. Priscila, que es diminutivo, que es como algo cariñoso de Prisca. O sea que Pablo la está llamando como Pepa y Juan, o ni siquiera está diciendo Josefa y Juan, está diciendo con Pepa, de cariño. De hecho la pone ahí adelante, porque ella era la que... Espera, no corra, espera. Porque se pensaba que ella venía de algún tipo de nobleza y tenía un estatus de nobleza más alto que el del marido. Por eso iban antes, en la mayoría de las veces, no en todas. De 6 veces, 4 va ella por delante. Y también porque la llama por el diminutivo cariñoso. Así que cuando ellos son desterrados de su casa, de Roma, cuando el emperador los echa y se van a Corinto, en vez de meterse en un pozo de miseria, de depresión, me han echado de mi casa, me han echado de Roma, este loco nos ha echado, a ver qué hago con la empresa. No, ellos trasladan la empresa y convierten a Corinto en un lugar donde ellos van a obrar y van a ministrar. Y allí es que se enganchan a Pablo. En su destierro, ellos se convierten en un apoyo ministerial y económico para el apóstol Pablo. Y luego ya más tarde les permiten volver. La última vez que leemos sobre ellos, sobre esta pareja, sobre este matrimonio, siguen siendo los mismos. Porque otra vez dice que los cristianos se reúnen en su casa. La última vez que aparece en 2 Timoteo 4:19, sabéis que 2 Timoteo era la carta donde Pablo ya se está despidiendo, dice que están en Éfeso y que están teniendo gente en su casa y hay una iglesia en su casa. Ahora es curioso porque si ves la historia de ellos dos, es un poco la de Romeo y Julieta, porque ellos son totalmente lo opuesto en religión y en su condición, estatus social. Aquila es un humilde judío que trabaja en tiendas cuando empieza y le llega el evangelio. Y ella posiblemente es una liberta que es de la nobleza, de la familia de Acilia. Y sin embargo, conectan en el Señor y funcionan como una pareja ministerial. Qué bueno, espera que esto se pone mejor. Expusieron su vida por mí. Literalmente se jugaron el cuello por Pablo. Conociendo la historia de San Pablo y lo que pasó, creo que no estaba hablando de forma figurada, ¿eh? Creo que cuando dice se expusieron su vida por mí, es que se jugaron literalmente. ¿A qué se refiere? No lo sabemos. ¿Compartieron cárcel con él? No lo sabemos. El apóstol Pablo se metió en algunos berenjenales, santos, pero berenjenales, donde ser amigo de Pablo te complicaba la vida mucho. Y dice que ellos se jugaron el cuello por Pablo. Todas las iglesias de los gentiles os deben gratitud. ¿Cómo? ¿Pero esta gente quiénes son? Y Pablo dice, todas las iglesias de los gentiles, las que yo he plantado, las que están por ahí, todas están agradecidas a vosotros. Os deben, lo sepan o no, os deben gratitud. O sea, si Pablo no dice nada de estos señores caen, y lo entrecomillo, en el olvido. Es la pareja de servidores de una congregación que nunca nadie escribirá libros sobre ellos, que son perfectamente anónimos, que no
hicieron grandes campañas, pero que el apóstol Pablo, que revolucionó el mundo conocido, dice, a esta gente le debo gratitud yo y todos vosotros. Dios sí sabe mirar cuando obramos y trabajamos para Él en el anonimato. Él sabe. ¿A quién se conoce? A San Pablo. ¿A quién se honra? A San Pablo. ¿Quién escribió los libros? San Pablo. Ellos, unos amigos que tenía que los saluda. No, Pablo le dice, se jugaron la vida por mí, me ayudaron, me dieron trabajo, colaboraron conmigo, hasta se mudaron de ciudad. Le debéis mucho. ¡Wow! ¡Wow! Es más, luego cuando envían a Apolos, después de que ellos han tratado con él, se manda una recomendación para que reciban a Apolos. Ahora que ellos le han enseñado lo que tenían que enseñarle, oye hermanos, podéis recibir a Apolos. Y Pablo manda una carta de recomendación de una persona que él no había instruido, habían instruido sus colaboradores. Así que termina el versículo 5 diciendo, saludar, como decíamos, a la clase que está en su casa. Esta gente donde estaban, su casa era una base militar. Una base de reuniones, una base de la iglesia, una base de provisión para la iglesia, una base de entrenamiento de obreros y una base de bendición para ministerios como Pablo. Y de toda la lista de los agradecimientos que él va a dar, aparte del de Febe, el primero que pone es ellos, y es de los que más espacio, más líneas le dedica. Hermano, que Dios nos dé un montón de Priscilas y Aquilas, familia, matrimonios jóvenes, en el contexto es posible, muy probable que fueran jóvenes, matrimonios jóvenes, que no son a lo mejor la punta de lanza, como lo era Pablo, no son el apóstol, no son el enviado, no son el pastor principal, pero son gente que tienen todo su valor delante de Dios, que son gente de reino, que son gente que su vivienda, que su familia, que su negocio, incluso aunque le vaya bien, porque muy posiblemente les iba muy bien, porque ese negocio daba mucho dinero, pero todo estaba enfocado en el reino, en bendecir a otros, en colaborar con los ministerios, en dar trabajo, en ayudar, en estar, en enseñar, en promover, en lanzar. Y si mañana me destierran y me mandan al Congo belga, allí monto una base del evangelio. ¡Qué gloria! Estos son los anónimos que ha tenido la historia, que han permitido que el evangelio avance. Y ¿sabes qué? Dios sí sabe sus nombres, Dios sí los tiene fichados, Dios sí sabe dar recompensa. Y si le preguntas al apóstol Pablo, también los tiene bien identificados. Porque salvando las distancias, pregúntale a cualquier pastor, a cualquier ministro, a cualquier evangelista, pregúntale a cualquier apóstol, oye, ¿quiénes son la gente en la que tú te apoyas, que oran por ti, que te ayudan? Y a lo mejor te llevarías una sorpresa, no son los que pensamos. A lo mejor dice, mira, aquella hermana, 30 años orando por mí. Esa pareja, ¿pero qué son? ¿Qué son? No son nada y son todo para mí. ¿Pero qué título tienen? Es que no encuentro un título suficiente, más que decir que son mis colaboradores, que se han puesto el cuello por mí. A ti te impresionan unos títulos, pero Pablo dice, a mí me impresionan otras cosas. Amén. Así que vaya con Priscila y Aquila, con Aquila y Priscila. Y para mí es un desafío. Matrimonios, todos, los jubilados, esto es un ejemplo. Febe es un ejemplo. Ellos son un ejemplo. Matrimonios jóvenes, esto es un ejemplo. Parejas que nunca tendrán uno de los 5 ministerios, esto es un ejemplo. Hermanos que tienen carga por los negocios, por hacer dinero, esto es un ejemplo. Gente, parejas de reino.